I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Tema 2.1. Diseño del sistema en base a procesos. Primeramente, el diseño orientado a objetos es una fase o metodología orientada a objetos para el desarrollo de software. Según definiciones, nos dicen que su uso induce a los programadores a pensar en términos de objetos en vez de procedimientos cuando planifican su código. Un objeto agrupa datos encapsulados y procedimientos para representar una entidad. La interfaz del objeto, esto es, la forma de interactuar con los objetos, también es definida en esta etapa. Un programador orientado a objetos es descrito por la interacción de esos objetos. El diseño orientado a objetos es la disciplina de los objetos y sus interacciones para resolver un problema de un negocio que fue identificado y documentado durante el análisis orientado a objetos. Ahora bien, el diseño en base a procesos dice que es de vital importancia, ya que permite descomponer toda la fase de desarrollo de una aplicación o un software para poder tener subprocesos y poder controlar más fácilmente el desarrollo de dichos procesos. En estos procesos tenemos en cuenta que el desarrollo del software se hace de una manera de iteración. Quiere decir que analizamos funciones y demás, procesamos la información, damos un avance y luego entregamos los avances a lo que viene siendo nuestros clientes. De allí continuamos con otra fase para ir incrementando nuestro software. Bueno, para tener un diseño orientado a objetos se incluyen 10 pasos, de los cuales tenemos, por ejemplo, el realizar un diagrama de casos de uso. En esta parte hay que tener en cuenta qué caso de uso representa una funcionalidad del software. Por ejemplo, tener un usuario con un caso de uso llamado login. Este sería un caso de uso secundario, ya que podemos tener en otra parte del sistema a un superusuario o un administrador que quiera tener acceso a los datos. En cuanto a los casos de uso, tenemos un segundo paso que viene siendo priorizar los mismos pasos de los casos de uso. Un ejemplo, pongamos los casos de uso en una lista colocando los más importantes al inicio y los menos importantes al final. Por ejemplo, los menos importantes vendrían siendo los del usuario o cliente y los más importantes vienen siendo los del superusuario o administrador de nuestra aplicación. Tratemos de hacer los casos de uso por partes. Es decir, podemos hacer 5 pasos del 1 al 5, luego realizamos pasos del 6 al 10. Esto quiere decir que continuamos con el desarrollo en iteraciones. Es decir, nuestro desarrollo será cuántas iteraciones hagamos, dependerá de los requerimientos que tengamos. Pero de esto hay que advertirle al cliente para ir entregando el proyecto parte por parte. Además, el desarrollo mejora. El cliente va usando las opciones que desea con menos tiempo de espera. Un diagrama de casos de uso no sirve si no viene acompañado de un documento que describe lo que hace el caso de uso. Ese documento debe ser generado por el análisis de proyectos y debe tener más o menos la siguiente estructura. Una breve descripción. Es lo que explica ahí qué es lo que se hace en el caso de usos. Los procedimientos son las condiciones
que deben ser cumplidas antes de ejecutar el caso de uso. Flujo básico, descripción paso a paso de las acciones a realizar por el usuario cuando trabaja de forma correcta en este caso de uso. El flujo alternativo, detalla de los pasos que seguirá el usuario cuando no trabaje de forma correcta en este requerimiento. Un ejemplo viene siendo la validación post condiciones, las condiciones que se deben realizar después de que se ha terminado de ejecutar el caso de uso, y la interfaz gráfica, que es el prototipo de cómo debe quedar la pantalla del caso de uso para ser vista por los usuarios. Esos diagramas de secuencias UML permiten conocer la forma en la que los objetos se comunicarán en una pantalla, como son los formularios, requerimientos o casos de uso, como se les quiera llamar, para cumplir su objetivo. Aunque no es indispensable hacer este gráfico, es muy recomendable, pues ayuda a entender cómo se comunicarán los diferentes objetos entre sí. Esa labor ayudará también a que el arquitecto de software Este paso consiste en diseñar las clases que se usarán en todo el software. Este trabajo es bastante delicado, ya que el diseño de las clases involucra que no se programen las funcionalidades de cada clase de forma correcta. Esta etapa de diseño, además de ser revisada con cuidado, también puedes utilizar el patrón de diseño de software. El personal a cargo del diseño del sistema, sobre todo en el caso del diseño web, puede ir desarrollando las plantillas para la creación de las páginas web, ayudándose de los gráficos de las GUI que se encuentran en los documentos de casos de uso. Como base para el diseño de la base de datos del proyecto. Claro, solo utilizar la capa de datos, es decir, las clases de estereotipo, entidad. Una vez que estén terminadas las clases, entonces empezará a programar las funcionalidades de los casos de uso. Para ello, los programadores tomarán como referencia los documentos de casos de uso que él o los analistas desarrollaron, y basándose en el diagrama de secuencia y en las clases diseñadas. Una vez que esté terminado el documento, que casos de uso, se deberá mostrar detalladamente la forma en que debe funcionar el requerimiento, y pese a los diagramas y todo, siempre se escaparán algunos detalles que te deben corregir en una etapa de prueba. Pero estas etapas no deben estar hechas por las personas que programaron los casos de uso. Es mucho mejor que lo haga otra persona. Después de esto ya es momento de unir lo que se hizo y ponerlo a disposición de los usuarios.